Chapiro. Bienvenidos a todos y a todas en nombre del Ateneo. Soy Manuel Peña, coordino aquí el ciclo de ética que tiene el Ateneo y que empezamos en 2025. Pero este año, en esta sesión, estamos en la presentación de una novela dentro de la sección de Humanidades del ciclo Lectura del Ateneo. En nombre del Ateneo, pues quiero darle las gracias a todos por vuestra asistencia y de manera especial a Antonio Cobo Rus, que nos acompaña aquí con un motivo muy honorable y muy intelectual. También creo que conocido por casi todos, ¿no? También darle las gracias a Inmaculada López Melguizo, bibliotecaria y coordinadora de un taller de lectura en la Biblioteca Pública Municipal de La Echada. Pues bien, nos encontramos en el Ateneo de Granada, que ya cumplió su mayoría de edad, 100 años. Pocas instituciones aquí en Granada tienen 100 años. Fue creado en 1925, existían otras asociaciones con distintos nombres, y en 1925, pues, un grupo de bases intelectuales de la época, con Manuel de Falla, Federico García Lorca, Rodríguez Acosta, de toda la tendencia, pero tenía un denominador común, que es su afán por Granada, ¿no? Su afán intelectual y su afán por Granada. También Gallego Burín, Hermenegildo Lán, etcétera, etcétera. Si no, sería muy cansado de explicar quiénes tomaron parte de eso. Bueno, pues se crean en 1925 y desde el año pasado estamos celebrando, aún este año, tenemos tantas actividades previstas para el centenario que todavía en 2026 hay conferencias y actividades relacionadas con el primer centenario del Ateneo. Quisiera agradecer a la Junta Directiva actual que nos ha permitido, pues, todas estas sesiones y todas estas actividades, que ya digo, insisto en el tema, son más de 130 actividades al año. Si lo quitamos sábado y domingo, quitamos en agosto, quitamos eso, que sale una actividad todos los días, de lunes a viernes. Y durante esos 100 años no se ha mantenido el Ateneo, por distintos motivos históricos, contemporáneos, pues todos sabemos lo que pasó en el 36, lo que pasó en las distintas... Y los Ateneos, pues, siempre han tenido fama de centro de libertad, No voy a entrar en otra consideración, pero sí centro de libertad intelectual y de respeto. Y en el 2009, pues, otro grupo de aguerridos intelectuales granadinos deciden retomar esa idea inicial del 1925 y reactivar el Ateneo. Fue su primer presidente, José Carlos Rosales, que es un famoso, muy conocido poeta. José Luis Jiménez, falleció, que fue director de la Orquesta Ciudad de Granada y de la Casa Museo Manuel de Falla. María Isabel Lázaro Durán, profesora universitaria y experta en temas de memoria histórica. Juan Castillo Rosales, Jesús Ambert Burgos, y actualmente es Rosa González Patrón. Pues bien, el Ateneo ha querido ser fiel a esa primera etapa, ha querido ser fiel, y voy a leer en 2 segundos los fines que el Ateneo en su etapa actual son prioritarios para el Ateneo, lo que guía el Ateneo. El fomento y la difusión de la cultura en sus diversas manifestaciones, la defensa y promoción de los valores democráticos, de derechos humanos, de la igualdad, de la libertad, en su sentido más amplio y especialmente en la libertad de prensa. La creación de un foro de reflexión y debate de ideas, en el que primen la libertad de expresión, el respeto, el espíritu cívico y el sentido crítico. Como veis, sigue siendo tan actual en 1925 como lo es ahora.
Bueno, y a continuación voy a hablar de lo que nos trae aquí. Nos trae, pues, Antonio Cobos Ruz. Me propone, y yo con mucha alegría lo transmití al Ateneo, a la Junta Directiva del Ateneo, la presentación de su novela, y para nosotros es un orgullo, porque es la segunda vez que tenemos un acto parecido. Antonio Cobos, nacido en Torre de los Jiménez, Jaén, somos casi paisanos, yo estudié en Jaén parte de la carrera. Es licenciado en Psicología y Filología Inglesa, de amplia experiencia. Ha participado en varios talleres literarios y publicado varias novelas. Licenciada de Literatura va a hablar Inmaculada. Bueno, pues sí, voy a hablar de Inmaculada. Ella es licenciada en Biblioteconomía y Documentación y actualmente es bibliotecaria de la Biblioteca Pública Municipal de La Chana, donde dirige un taller de escritura de reconocido prestigio y del habla y así, 23 años. Bueno, el taller de escritura un poco menos, porque tiene más trayectoria en nuestra tertulia literaria. Sí, 23 años. Como todos sabemos, y yo soy más granadino que ninguno de los aquí presentes, defiendo a Granada donde quiera que voy, pero sí hay una cuestión, que las cosas duren en Granada es muy difícil. Todo, no voy a decir por pero aquí cualquier proyecto siempre surge un proyecto enemigo, enfrente, pero no unimos todos, eso es un proyecto común. Siempre surge otro, y al final se diluye y se desanima todo el mundo. Bueno, pues sin más preámbulo, pues le doy la palabra a la presentadora, Inmaculada López Melguizo, para que presente la novela y el historial literario de nuestro autor. Muchas gracias. Pues, ante nada, muchas gracias a todos porque para mí es un éxito. Es un viernes, con este día de lluvia. Casi todas las sillas ocupadas, para mí es un placer. Yo creo que esto es una apuesta por la cultura y más que nada con condiciones adversas. Así que muchas gracias a todos. Gracias, Manuel Peña, por tu acogida siempre. Y gracias, Antonio Cobos, por confiar de nuevo en mí. Yo de Antonio Cobos siempre digo lo mismo. En la biblioteca, bueno, el nexo de unión entre él y yo es la Biblioteca Pública Municipal de La Chana. Y él es de los usuarios que yo digo que son un capital humano fundamental. ¿Por qué? Aquí estoy viendo otros, como por ejemplo Chele o Paqui también, que forman parte del taller de escritura y que colaboran con nosotros. Y es que el capital humano en una biblioteca no es solo funcionarios, ni es solo tener libros a disposición del público, sino que se ha tejido un entramado cultural que es lo que hace que una biblioteca tenga esa capacidad de dinamización, sobre todo dinamización cultural. Pues yo conozco a Antonio Cobos y Antonio Cobos es el usuario que cuando hay una tertulia literaria, cuando hay un taller, y eso lo pueden corroborar compañeras, cuando tenemos un recital, cualquier acto, siempre está ahí. Entonces eso es fundamental para que cualquier institución funcione, porque es las personas, las ganas y el interés sobre todo y el compromiso cultural. Eso en cuanto a cómo nos hemos conocido o cómo hemos llegado aquí. A ver, hablar de él, pues yo creo que lo mejor que habla de un autor son sus obras. Aquí hemos elegido la representación más significativa de su obra. Empezó con Exiliados, que es una novela de memoria. Tenemos La Isla Cerrada, perdonadme porque creo que lo estoy diciendo bien, pero no sé, es La Isla Cerrada, que es algo más conceptual y utópica, es otro género distinto. La anterior, que fue La Charla de Cristal, que presentamos aquí, y que es una novela también de corte generacional, lo mismo que la otra era de memoria histórica. Y esta última, pues que es coincidencia, El misterio del Pazo Figueredo. Cuando Antonio a mí me lo dice, a mí me da muchísima alegría, porque cuando alguien que te gusta lo que hace, y además lo puedes defender, porque yo digo, cuando un libro te lo lees y tiene tantas señalitas, o sea, yo siempre digo lo mismo, es porque algo te llega y te gusta. Entonces, defender o presentar un proyecto en el que crees y te gusta es muy fácil. También os digo que Antonio siempre me pone una condición que es la que traspaso, que es que me dice, tú preséntame y habla de la novela, pero no puedes hablar nada de la novela. Entonces, yo voy a intentar hoy sortearlo como pueda, como ya he hecho otras veces, a ver qué tal sale, ¿vale? Pues a mí me llega esta novela, y cuando me llega a coincidencia, El misterio del Pazo Figueredo, cuando tenemos la terrible manía, y yo eso lo odio como bibliotecaria, que es encasillar las novelas en género o en categoría. Entonces, esta sería inclasificable, y os digo ¿por qué? Porque aparentemente parece una novela de misterio, de intriga, memoria,
cómo clasifica esto. O sea, esto no podría decir que sería una novela de misterio e intriga, es totalmente injusto, porque secaría toda la parte de documentación que ha tenido Antonio, toda la parte de creatividad que ahora lo iremos ahondando. Entonces es muy difícil clasificar eso, pero sobre todo es, como he dicho, misterio, intriga, memoria, alrededor, sobre y en un pazo. Un pazo que será un espacio vivo. Ahora lo hablaremos él y yo, a ver qué opinión tiene él, pero a mí me parece que es un espacio vivo de voces calladas, de silencios, que va a tener también un protagonismo muy importante. Porque la novela, lo importante es que tiene... Uy, disculpa, no me da cuenta si está puesto, pero ¿se oye bien? Vale. Pues la novela es una novela que va a jugar con dos tiempos. Es decir, nos vamos a encontrar una novela, eso es habitual, en la que tenemos un tiempo pasado y un tiempo presente. Pero Antonio ha rizado más el rizo. O sea, es fácil ver las novelas con compartimentos, ¿vale? Con compartimentos en las que tenemos esos dos tiempos. Pero Antonio ha rizado más. ¿Por qué? Porque ha hecho lo que yo llamo, y esto permitidme que esto es un vocabulario totalmente inventado y mío, pero es que es una novela matriuska. ¿Por qué? Porque dentro de la novela se gesta una novela. Entonces eso es quizás lo más importante. ¿Cómo imbricamos esa relación entre pasado, presente y cómo se gesta esa novela? Entonces, además, muy ambicioso y os explico por qué. Bueno, ante nada, cuando tenemos el término coincidencia en el título. Cuando hablamos de coincidencias, pues es un evento que ocurre al mismo tiempo o en circunstancias similares sin que aparentemente haya una causa-efecto. Eso mejor los filósofos y los psicólogos nos dirían, bueno, eso es la sincronicidad, que es cuando algo externo a nosotros nos resuena con algo de nuestro mundo interior. Pues esa coincidencia, yo no sé hasta qué punto va a ser el motor o uno de los motores de esta novela. Yo creo que sí, pero bueno, yo creo que ese será un eje clave, ¿vale? Para verla. Y Antonio, si hay alguien que es un maestro de las coincidencias, ese es Antonio. Yo me río mucho porque en la antigua novela de La charca de cristal demostró su manera magistral de cómo ubicar los tiempos y los personajes, porque muchos de los personajes se llamaban igual, pero como lector en ningún momento llegaba a confundirte con ellos, y eso es una habilidad, porque os puedo asegurar que si no tienes que estar echando hacia detrás o echando hacia adelante diciendo de quién me está hablando, no tuve esa sensación en ningún momento. Pues ahora vuelve a ser otra vez el maestro de las coincidencias. ¿Por qué? Porque yo creo que es que le gusta, es como una especie de top de escritor que tiene, ya lo hablamos la otra vez en la presentación, porque los personajes del pasado pues van a ser Germán y Antía, y los personajes actuales son Guillermo y Aurora, dos coincidencias que son GA, GA, es decir, empiezan lo mismo desde el pasado, la misma letra, pero es que no se queda ahí, vamos a encontrarnos a un matrimonio que se llama Blas y Blasa. Eso puede ser también otra coincidencia que muchos conozcamos, que sea ella Pepa y el Pepe, pero no es lo habitual, pues pasa. Pero es que luego tenemos tres personajes que también son carismáticos, y yo creo que el eje de la tensión e intriga, que van a ser nuestras tres Lucías, la Lucía viuda, la sin marido y la sin padre, todas sin. Luego veremos por qué. Entonces, para que yo os contara de qué va este, sin poder hablar del libro, pues digo, bueno, ¿qué se me ocurrió? Digo, pues voy a tratar de ambientar un poco el contexto de la novela para que más o menos hagáis una idea de dónde nos estamos ubicando, y unas pinceladas sobre los personajes. Y luego ya vosotros, pues ya vais viendo, porque luego haremos una charlilla. Yo creo que la mejor manera es establezcamos un diálogo quizá, y así se pueda ir viendo poquito a poco. Pues el contexto va a ser la Galicia de los años 20, 40, guerra civil y posguerra civil. Y ahora os cuento. Aparte también el periodo actual. No muy actual, porque veremos detalles como que hablamos de pesetas, hablamos de determinados acontecimientos históricos en España, pero relativamente reciente, es decir, tenemos esos dos tiempos. Pues muy bien, en esta novela, como digo, en la parte anterior a lo que es la guerra civil, hablamos de una Galicia en los años 20, 40, ya tenemos, antes de los 40, tenemos una Galicia pues muy deprimida económicamente, donde predomina el minifundio, una época que tenía muchas carencias y que hizo que muchos gallegos pues decidieran emigrar, se fueran pues a América. Unos fueron a Uruguay, otros fueron a Cuba, otros fueron a Argentina, buscando un destino mejor. Cuando vienen, como símbolo de poder, de autoridad y de progreso, construyen estos pazos, ¿vale? Y los construyen como un símbolo de modernidad y de aspiración social, de cómo elevan económicamente su situación. Pero no olvidemos que están conviviendo con una sociedad gallega que va a ser más deprimida, que tiene una situación económica no tan buena, y tienen que convivir
en ese mismo espacio de tiempo, llega la guerra civil. Y como sabemos, en la guerra civil, pues Galicia fue uno de los primeros en caer en el bando. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que con esa guerra civil, muchos de esos pazos pues fueron o bien ocupados, porque ya sabemos que en la guerra civil que tenemos, pues fusilamientos, represalias, denuncias y demás. Pues muchos de estos pazos fueron ocupados, y no solo para albergar documentación, albergar incluso personas, o sea, fueron refugios de muchos. Por lo tanto, tenemos ese contexto que es lo que yo quería más o menos que vierais qué es lo que pasa. Después de la guerra civil nos encontramos con una Galicia muy deprimida, en la que yo aquí abogo, quizás me salga aquí mi vena feminista, pero siempre hablan de las guerras, pero las guerras, la situación social y la realidad de un país se queda en manos de mujeres cuando tenemos una guerra. Entonces, aquí vamos a ver personajes femeninos muy potentes, como por ejemplo Antía, que aunque tiene una situación económica buena, ella va a tener que tirar del motor de su familia. Pero es que luego vamos a tener también a mujeres que tienen una situación no tan buena, como las tres Lucías, que serán esa parte más rural y la que representan a esa parte que os estoy comentando, y que van a ser las que tienen que salir adelante, y tienen que salir adelante como puedan. Entonces, así tenemos lo que sería el contexto histórico, social, digo más o menos por ponernos un poco en antecedentes. Luego tenemos el contexto actual. En el contexto actual tenemos a dos personajes que serán pues Guillermo y Aurora. Vamos a ver dos personas que profesionalmente pues de nuestro tiempo, cómo van progresando, cómo van montando un determinado negocio, bueno, o empresa, y cómo vamos viendo cómo es la evolución y la escala social y empresarial y se van viendo temas cotidianos, o sea, temas cotidianos que hemos vivido todos en la actualidad, ¿vale? Cómo se van despersonalizando, los problemas de los contratos, los problemas económicos que se tienen actualmente, los problemas sociales que hemos vivido, pues la transición a una democracia, cómo se vivió, todas las cosas que han pasado después. Entonces, nos va a hacer, pues lo que yo digo, casi un ensayo social y crítico y una radiografía de esa época pasada y de esa época actual. Entonces, eso en cuanto al contexto. Ahora, yo os pediría, porque no sé si muchos habéis leído la novela y eso me gustaría saberlo, hay personas que la hayan leído ya, digo por nada, ¿no? Vale, pues entonces bien, porque voy a pincelar simplemente. Los personajes, en cuanto a los personajes, uy, perdón, vale, se ha precipitado, el paso está vivo. Pues tenemos personajes, el personaje de Guillermo, yo le dije a Antonio en la otra presentación, y creo que esta vez me pasa de nuevo, cuando leo el libro lo vuelvo a releer, yo cuando veo a Guillermo, veo a Antonio. Y ahora os comento por qué, pero lo veo también en Aurora. Es que es una cosa muy curiosa, quizás cuando conoces a la persona, pues te lleva a plantearte qué rasgos puede haber de esa persona dentro de la novela. Pues bien, en cuanto a Guillermo, yo lo veo pues el ser racional, observador, el contrapunto racional, es decir, todas las novelas tienen que tener un arco de personajes, y a mí me gusta mucho evaluar cómo se trabajan esos contrapuntos, porque él es como la parte objetiva, racional. Tenemos el contrapunto de Aurora, su mujer, que esa sería la parte creativa de Antonio, yo digo siempre porque no soy María Dolores, en tu caso, pero es la parte más creativa, más emocional, más sensitiva, y la que va a introducir el arco de la creatividad, la subjetividad y el misterio dentro del pazo, porque va a ser ese contrapunto, van a tener esos dos arcos, esos dos personajes van a ser los que sostienen en la actualidad esos dos. En cuanto a los personajes antiguos, pues tenemos a Germán, que es el típico indiano, o sea, vamos a tener un indiano que además potentemente desde el punto de vista narrativo es como un coche de carreras, porque es el que coge el peso de la narración, en un momento no os voy a desvelar, y ahí retomará Antía. ¿Por qué? Ahora veremos ya, cuando lo leáis veréis las circunstancias. ¿Por qué? Porque él es el típico seductor, hombre que se va, indiano que vuelve con dinero, se fija en una niña, de familia bien, jovencita, y Antía va a ser el contrapunto del personaje femenino que, deslumbrada por el indiano poderoso, que le descubre mundo, le hace hacer viajes, entonces ella es el contrapunto emocional. Pero desde mi punto de vista, y te lo dije así la otra vez, uno de los personajes mejor perfilados y de carga psicológica más bien elaborada desde mi punto de vista y de mi humilde opinión. Eso ya lo juzgarán ustedes cuando lo lean. Eso en cuanto a los personajes principales. Porque para mí hay un personaje, que luego lo hablaré con Antonio, que es un personaje que no habla, no se mueve, no va a tener diálogos, pero va a tener una importancia
predominante en la novela, que va a ser el mismo Pazo. Si yo ahora mismo les dijera a ustedes cuántas novelas hemos tenido en las que la casa haya sido un protagonista más, seguro que me dirían, pues le vendría a la cabeza en Rebeca, pues La mansión Manderley, o en Cumbres Borrascosas, que ahora está tan de moda, que han hecho el remake cinematográfico, que probablemente, no sé si era ya o estará ya, no sé si era ya esta semana, pues tendremos ahí unas Cumbres Borrascosas en la que la Granja de los Tordos va a ser la base también, una base muy poderosa en la novela. Pero a mí, si me tenía que ir alguna cuando estaba leyendo esta novela, me fui sobre todo a la caída de la casa Usher de Edgar Allan Poe. ¿Por qué? Porque esa casa, todos recordamos cuando llega el protagonista, el invitado, que le están contando la historia, ya estaba la hermana fallecida, estaba, bueno, yo me estoy matando aquí, pero bueno, como es un clásico no pasa nada. Pues llega él, llega y está dialogando y esa casa parece que respira. Esa casa se mueve a la vez que los personajes y tiene un protagonismo en el que tú dices, se contagia y hace totalmente un personaje más, porque es que se contagia de la situación que están viviendo todos alrededor. Yo de hecho tengo la teoría personal, no es que yo sea con megas, como ahora hablaremos, porque eso también se puede hablar y pueden decir, bueno, pues... Pero es cierto que las casas yo tengo la sensación de que los espacios no solo son espacios, o sea, los espacios se habitan. Y cuando se habitan tienen una carga o unas sensaciones que yo creo que todos hemos sentido. Todos hemos llegado a una casa pues, cuando fallecen las personas y vas de nuevo a esa casa, pues como que esa casa está habitada todavía por tus sentimientos, por las sensaciones. Es decir, hay algo que no podemos explicar, pero que a mí hasta tal punto que yo cuando tuve que elegir mi casa, yo no quería una casa en la que yo hubiera vivido alguien y hubiera podido pasar algo. Me fui a una casa de obra nueva, que lo comentamos la otra vez de broma. Entonces, ¿cuál es la importancia del espacio simbólico? A mí me gustaría eso, cuando leáis la novela, que reflexionéis sobre eso, hasta qué punto alberga, o es resistencia, o es consecuencia, o es un protagonista más. Entonces, yo creo que básicamente os he hecho un contexto abreviado de lo que puede ser la novela, y a mí me gustaría, pues con Antonio, que estableciéramos un diálogo sobre todo para poder llegar a detalles ya más precisos. ¿Os parece? Y si os parece, lo hacemos así. Pues a mí me gustaría preguntarle a Antonio, me he venido aquí con mi guioncillo, sobre la inspiración y el origen del libro. ¿Qué fue lo que a ti te hizo concebir esta novela? Bueno, antes de comenzar este diálogo, quiero agradeceros especialmente por el día que hace que hayáis venido a hablar un poco de coincidencias y bueno, me encuentro aquí como en mi casa, entre amigos y disfrutando un montón. Quiero agradecerle también a Manuel, al Ateneo, pues el que nos facilite tener este local y este encuentro, ¿no? el incluirme dentro de su programa de actividades. Y a Inma, pues no sé, le tengo que hacer un premio de algo, porque yo la oigo hablar de la novela y digo, pero vaya, yo os he escrito yo. Le saco una cantidad de matices y bueno, me encanta oírla como veo que se conoce la novela y que la disfruta y que me hace disfrutar a mí y probablemente a vosotros, ¿no? Pero volviendo a la pregunta, esta novela surgió hace ya años, en un verano en la playa, que bueno, me planteé, digo, bueno, voy a ver si soy capaz de escribir una novela de misterio. Y me planteé, bueno, podría escribir una novela sobre una casa que tenga algún secreto, una cosa, ¿no? ¿Y dónde la sitúo? Pues pensé, bueno, pues aquí en la playa, tanto sol, tanta gente, no tiene que ser un sitio pues así más umbrío, ¿no? Que esté nublado, en Galicia, y además en Galicia, que creen en las migas y en cosas así, más de magia, pues en Galicia. Entonces me documenté un poquito por Lugo y cogí pues una zona al sur de Lugo, vi cómo era geográficamente y tal, y ahí pues situé esa casa que yo pensé que podría ser el motivo central de un relato de misterio. No sabe todavía si podía dar mucho de sí o no. Pues empecé a escribir sobre la casa y empecé a desarrollar personajes
Y a mí me pasa siempre que yo no tengo la idea preconcebida de una historia que quiero poner en papel, sino que voy escribiendo y los personajes muchas veces me van abriendo caminos y me van diciendo por dónde va a ir la historia, ¿no? Bueno, pues escribí un borrador de esa idea que se me ocurrió y a raíz de que uno de los personajes era un indiano, me interesó profundizar en ese tema de los indianos. Y dejé la novela apartada, esta de coincidencia, y me puse a escribir La charca de cristal, donde ahí pues investigo, invento, me documento sobre una historia de indianos del sur de Andalucía que se van a América, que se hacen ricos, que vuelven y que, aunque tienen todavía familias antiguas, con las que no han perdido el contacto y tal, pero están en un estatus totalmente diferente. Bueno, pues ya me desarrollé aquella novela, ya se publicó, ya la presenté hace un tiempo y cogí otra vez esta novela, este borrador, y al desarrollarlo empecé a encontrar pues coincidencias entre la historia que surge dentro de la novela y la situación actual de la época que presento aquí, que es el final del siglo XX, principio del siglo XXI. Y bueno, pues me puse a escribir, he hecho, me parece que son 18 versiones de la novela, es decir, esta es la que más he trabajado, la que más he pulido, he quitado muchas cosas que había añadido, y al final me quedó pues este original, por decirlo de alguna manera, que me pareció que podía ser válido para publicarlo, ¿no? Y bueno, pues la novela arrancó de eso, de querer escribir una historia de misterio y dejar un poco a los personajes que se movieran por sí mismos y llegar al desenlace final que me parece que queda bien resuelto, ¿no? Así que creo que la novela al final pues, la gente puede decir, me gusta cómo termina, ¿no? No sé si te he contestado. Sí, claro. Entonces, cuando dices los personajes me hablaban, era como que los que te iban conduciendo la historia, pero a mí me gustaría que me dijeras de esos personajes cuál fue el más difícil de escribir. Esto a lo mejor parte de todos los talleres de escritura que tenemos, que siempre digo, cuando algo escribes, ¿qué es lo que más te cuesta? Porque a veces el que es más difícil, a lo mejor luego te da un resultado nulo o no te da el resultado que tú esperas, y a lo mejor inicialmente tú empiezas con un personaje que dices, pues parece flojo, y de repente coge las riendas de la historia. Y entonces a mí me gustaría que me dijeras eso, sobre los personajes, ¿cuál fue el más difícil de escribir? Pero eso es porque es una pregunta que me gusta hacer siempre a los pues autores. el personaje que quizás me ha llamado a mí más la atención era el de Germán. El personaje de la pareja antigua. Germán es el que construye el Pazo, es el indiano, es el que se va y se hace una vida fuera de España, vuelve y quiere volver con un estatus diferente al que tenía y crearse una vida nueva, ¿no? Es quizás el que más me ha gustado desarrollar. El que quizás también me ha costado ha sido el de Antía, porque en un primer momento su mujer quedaba como muy diluida, y en sucesivas revisiones pues bueno, he ido ampliando todo el conocimiento que tenemos de esa mujer, que es una mujer potente también, ¿no? Pero ese crecimiento incluso ha sido paralelo a lo que es la narración, o sea, puede que tu progresión a la hora de construir el personaje, incluso con el personaje dentro de la novela, porque Antía empieza de una manera muy subliminal y va cogiendo fuerza hasta que coge la rienda de la historia. O sea, que ha sido paralelo tu crecimiento con ella, como construyéndola como personaje, a lo que luego pasa en la historia al real. mismo tiempo que va creciendo. Es genial, la historia, ese paralelismo sí. precioso. No es una salida así. Nada bien hecho es fruto del azar. De la casualidad, yo creo que no. Entonces, bueno, hay detalles hasta la última versión, por ejemplo, después de un viaje a Salamanca, donde visité la casa Lis, que no conocía,
que es una casa modernista que merece la pena si vais por ahí por Salamanca, pues lo visitéis. Pues una introducción que he hecho al principio, en esta casa había una cristalera que daba luz a un patio interior, pero eran cristaleras normales. Pero después de haber visto la cristalera de color de la casa de Salamanca, pues aquí la he puesto que es de color. Porque le da una impresión tremenda, ¿no? Cuando entras en la casa, ves aquel colorito, ¿no? Impresiona, ¿no? Y bueno, la he puesto así. Con esto también quiero señalar que cuando, yo no sé, otros escritores, pero cuando estás escribiendo, las impresiones que tienes en tu vida diaria, en tus relaciones, en tus viajes, todo eso pues tiene influencia para que presentes la historia que estás contando o desarrollando, pues la presentes de una determinada manera. Y en mi caso, pues eso, aquí en esta novela, si la hubierais ya leído y la de Granada Amor, os podría contar un montón de cuestiones que son como son, pues porque hay una experiencia personal vinculada en eso que cuento, ¿no? Ya sea un viaje, ya sea una persona, ya sea un objeto, ya sea pues, una circunstancia. Entonces, a lo que tú me preguntabas, ¿qué personaje es el que te ha gustado más desarrollar? Quizás el que me llamó más la atención fue el del indiano, y por eso me salí de la novela y escribí otra novela sobre 4 generaciones de una familia de indianos, y después, cuando aquella ya se acabó, pues volví a esta, ¿no? En todos los personajes, otra cosa que has comentado antes, que me veías un poco en el personaje masculino de la historia más reciente y un poco también en el femenino, ¿no? Sí. Pues de alguna manera, cuando me pongo a desarrollar lo que un personaje puede sentirse masculino o femenino, intento imaginarme lo que yo experimentaría en esa situación, en esa circunstancia. Y de alguna manera, por ejemplo, el personaje, me chivo de una cosilla, y es que la historia que va surgiendo en la novela la escribe el personaje femenino de la historia más reciente. En ese personaje, que es una mujer, en muchas cosas me vuelco y pongo en su boca opiniones que son opiniones mías respecto a la forma de escribir, respecto a cómo veo yo la sociedad o qué opinión tengo sobre determinadas cosas. Pero también en Germán también pongo alguna cosa. Germán es un personaje que no es ni bueno ni malo, en fin, cada uno tendrá su punto de vista, ¿no? Todos tenemos también nuestra parte más positiva y más negativa, ¿no? Y en Antía, pues también en Antía me identifico en algunas cosas. De alguna manera me vuelco en los personajes que desarrollo. Todavía no me he volcado totalmente en un personaje que fuera yo, que fuera una autobiografía, que fuera un personaje que dibujo yo como yo soy, ¿no? Como yo me veo. De todas maneras, al personaje masculino de la historia reciente, a Guillermo, hay algunos rasgos míos, pero lo he idealizado. Lo he puesto más alto, yo hablaba de carácter, ese carácter a mí me lo recordaba. Ya tenía esa O sea que las coincidencias, como vemos, no están solo entre las dos historias, sino que también hay coincidencias tuyas dentro de la novela. O sea, vamos a un ritmo todavía más. Yo digo, esto ya va haciendo una matriosca general, o sea, podrías estar tú dentro del libro también. A ver, a mí me gustaría también que me dijeras cómo has trabajado para que resulte tan compensado, porque que pueda haber una novela. Todos cuando hablamos, una novela, ¿qué diferencia hay entre una novela histórica o una novela que sea historia de ficción o historia novelada, novela histórica? Hay que conseguir un equilibrio, sobre todo cuando es novela histórica, porque no podemos hacer una descripción muy densa de los hechos porque todos nos aburriríamos.
Pues a mí lo que me ha gustado de esta novela y que me gustaría que me comentaras cómo has trabajado ese equilibrio ha sido entre la parte de lo que es la documentación, la parte de la que es ensayo, reflexión, porque también la tienes, y la parte de historia. Es decir, cómo tienes documentación, ficción y el nexo en medio. ¿Cómo has trabajado ese equilibrio? Porque en ningún momento tú tienes Cuando yo estoy leyendo El misterio del Pazo Figuerero, estoy viendo memoria histórica, pero no me aburro con datos históricos. Es decir, conseguir ese equilibrio es muy complejo, porque todos nos vienen a la cabeza ahora mismo autores que te empiezan a escribir, lo que siempre digo en todas las presentaciones, una novela histórica en la que el pie de página es más que el texto de ficción. Entonces yo, si estoy leyendo eso, me voy a un manual de historia, no me voy a una novela histórica. Entonces, ¿cómo has conseguido el equilibrio? Porque tienes tu parte de memoria, tienes tu parte de ensayo y crítica social, porque yo lo he visto claramente. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo has conseguido ese equilibrio? Bueno, yo en ningún momento aquí quise escribir, hay algunas referencias a la guerra civil, hay un fusilamiento, hay una muerte, ¿no? Pero en ningún momento quise escribir una novela histórica. Sobre la guerra civil ya está exiliado, ¿no? Y en exiliado me volqué un poco en la realidad de mi familia y de personas cercanas a mis circunstancias familiares, ¿no? Aproveché esa experiencia y de ahí salió la novela. En esta novela lo que sí quise hacer es, no sé, tener un recuerdo para un personaje de la familia de María Dolores. Germán era su abuelo y Germán fue fusilado los primeros días de la guerra por un comando incontrolado de milicianos anarquistas que tendrían su ideal de sociedad y tal, pero que en un primer momento, sobre todo, pues hubo como un descontrol total de a quién se ajusticiaba y por qué y bajo qué circunstancias, ¿no? Y este hombre, Germán, fue pues, una víctima de esa primera reacción ante la sublevación militar de fascistas de Franco, ¿no? Entonces, eso sí lo quise meter desde el principio, ¿no? Pero muy hábilmente incluido, porque es lo que te digo, tú estás viendo, estás reflexionando eso, pero en ningún momento te detiene. O sea, el ritmo narrativo va que tú estás viendo pues, quiénes son víctimas, quiénes son represalias, quiénes no. O sea, estás viendo todo el contexto de una situación histórica, pero no te hace detenerte dentro de... Sí, pero ya te digo que mi intención no ha sido hacer un libro, pero sí me gusta situar históricamente los acontecimientos. Entonces cito, por ejemplo, del final del siglo XX y principio del siglo XXI, pues la sustitución de la peseta por el euro, cito alguna, por ejemplo, para fijarme en la época de la guerra civil, consulté algunos periódicos de esa época, de julio, agosto del 36, para meter alguna noticia relacionada con eso, pero como pinceladas para que el lector se sitúe históricamente, pero no fue mi intención hacer una novela histórica. No, de hecho no es una novela histórica, pero lo que te comento es que tienes mucha habilidad para introducir en diálogo, en contexto, porque a mí, por ejemplo, una novela en la que me dice, pues amanecía nublado y estaban cayendo gotas transparentes, y dices, vale, muy bien, ¿qué utilidad tiene eso dentro de la novela? Entonces, cuando tú tienes el engranaje y estás utilizando esos datos, pero de esa forma tan hábil, es decir, tú metes al personaje, el personaje le está pasando algo, está contándote cosas, o está encerrado, o está, ya lo veremos cuando lo leáis, y te está contando una historia sin contártela. Eso yo creo que es otra habilidad. Entonces, por eso te digo que veía el equilibrio ahí. Sí, bueno, por ejemplo, cuando te pones a escribir, en algún momento de la novela, en la época reciente, hablan por teléfono. Me tuve que cerciorar en esa época. Luego tengo referencias, por ejemplo, mi abuelo tenía un coche que compró en los años 20, era un Citroën modelo 10 HP, entonces aquí aparece un coche en esa época y es un Citroën 10 HP, ¿no? Hay muchas cosillas así que puede ser que me equivoque, ¿no? Pero que intento pues que estén documentadas.
Eso es lo que digo, el equilibrio entre la documentación y la ficción. Sí, y eso me gusta mucho. Yo además lo valoro mucho en una novela, porque una novela puede estar muy bien escrita, pero si no hay una labor de documentación detrás, no puede salir bien la obra. O sea, eso es algo que es básico. Pero otra cosa que a mí me gusta mucho, y ya hablamos del proceso creativo, son las descripciones. Yo os invitaría, cuando tengáis oportunidad, y si lo tenéis en las manos, que os vayáis a la página 117, que es la inauguración del Pazo, porque en esas descripciones, Antonio, me gustaría que me dijeras también cómo lo planteaste, porque es que consigue que te introduce en esa fiesta del Pazo. O sea, tú parece que estás dentro, que estás oliendo, que estás sintiendo, que estás viendo las clases sociales totalmente estratificadas, estás viendo los indianos que tienen ahora una posición de poder relacionándose o codeándose con esas familias pudientes, estás viendo a las otras clases sociales totalmente separadas, que están viendo ese ascenso social, pero están todos como celebrando un baile inaugural en el que yo de verdad digo, ¿cómo se hace una buena descripción sin resultar? Porque todos conocemos autores también que trabajan muy bien las descripciones, pero cuando tú empiezas a describir es un adjetivo, otro adjetivo, otro adjetivo, aparte de que ralentiza mucho lo que es la narración, porque ahí es que te pierdes, pues aquí lo hace de una manera que es totalmente envolvente. O sea, yo parecía que estaba en el baile inaugural de un Pazo. No estaba en mi vida, yo os lo prometo, pero parecía que estaba en ese momento, en ese baile inaugural. Entonces, el tema de las descripciones también ha estado muy bien trabajado. Sí, bueno, yo creo que en eso hay que tener un poquito de cuidado, porque si te pasas en describir pues, más que situaciones, pues espacios, la naturaleza, pues, y no pasa nada, pero llega un momento en que el lector se cansa, ¿no? A lo mejor es un lenguaje muy bonito, palabras muy bellas, pero entonces yo he intentado, porque eso a los escritores nos gusta también, ponerte a describir el mar, o un paisaje, o un bosque, eso nos gusta, pero se mete mucho de eso, por lo menos a mí, cuando leo una novela o un relato que es excesivamente rimbombante, el lenguaje muy adornado, a mí me saca. Y a mí me gusta enterarme de cosas, qué le pasa a la gente, qué sienten, ¿no? Cómo resuelven los problemas. Entonces, he metido algunas pilorillas así, pero con precaución de no pasarme. Pero también me he permitido el gusto personal de escribir un texto, un párrafito, a lo mejor al iniciar un capítulo o al terminar, Lo voy a meter. Y luego, yo no sé tampoco otros escritores cómo hacen, ¿no? Pero yo me imagino la historia y la estoy viendo en mi cerebro, estoy viendo los músicos, estoy viendo el baile, estoy viendo el cielo, las nubes, cómo pasan, estoy viendo a la gente cómo se mueve, y eso pues intento transmitirlo al lector. Pero además lo que te digo, muy equilibrado, porque como tú muy bien has dicho, si estamos hablando de una novela en la que hay misterio e intriga, no nos podemos detener, o sea, ahí tenemos que tener enganchado al lector, o sea, eso es una pulsión que tienes ahí, sobre todo en este tipo de novelas, si lo que quieres es trabajar. Entonces, desde mi punto de vista, muy bien resuelto. Y me gustaría comentarte otra cosilla, pero esto ya es a nivel de escritura, de esto ya de friki, como digo yo cuando estamos en el taller. ¿Por qué? Porque se ha permitido el lujo, y lo he visto a lo largo de la novela, aunque el mayor narrador que tenemos es el narrador omnisciente. El narrador omnisciente es aquel que ve y sabe de todo lo que pasa en la novela. Y eso estamos acostumbrados porque se usa mucho en literatura. Pero ha hecho también una incursión muy bien hecha de primeras personas en cartas. A mí eso me gusta cuando un autor empieza a generar y utilizar distintos narradores, a mí me demuestra que controla perfectamente qué es lo que está haciendo y cuándo lo está haciendo. Y os explico por qué, por eso mismo. Tenemos al narrador omnisciente, ¿vale? Pero luego tenemos a primeras personas muy bien hechos, o sea, cuando una primera persona que es que lo cuenta él realmente, que eso lo que da es una fuerza, una cercanía, o en realidad es lo que es la impronta más que toca más al lector, eso lo ha hecho en cartas. Pero lo más habilidoso, desde mi punto de vista, ha sido el estilo libre e indirecto que ha incluido aquí, que a mí me pareció francamente magistral, porque en una escena de intriga
que estás aquí con los nervios aquí, porque yo estaba en ese momento que decía, madre mía, que ya lo veréis cuando sea el momento, porque es el momento de mayor tensión. Pues Antonio ha utilizado un estilo indirecto. El estilo indirecto, como todos sabemos, es ese estilo en el que tenemos un narrador omnisciente, pero inserta el pensamiento del personaje de una manera muy hábil. O sea, es decir, es como si yo entro a una habitación y digo, pues entró a la habitación, se encontró una silla, de repente vio la ventana, qué frío hace, ¿quién ha dejado la ventana abierta? Eso en ese momento vosotros estáis sintiendo lo que yo siento. Es como una especie de introducción en la novela, pero a bocajarro, es decir, es mucho más inmersivo. Ese estilo todos sabemos que lo introdujo Gustave Flaubert con Madame Bovary, pero luego lo han utilizado pues desde Joyce hasta Virginia Woolf, por ejemplo, también. Entonces, eso, el utilizar donde toca cada narrador, para mí ha sido también otra habilidad, otro plus más. Pues eso ha sido algo que ha salido así. Ha habido esa coincidencia. Maestro de la coincidencia. Porque yo te oigo hablar, ¿no? Y tú que tienes una formación que yo no he tenido, ¿no? Es decir, yo he estudiado otras cosas, en fin. Sí he tenido un poco de formación en el plano literario, pero escribo un poco pues, por intuición y por como voy aprendiendo poco a poco, ¿no? Voy aprendiendo técnicas. De hecho, aprovecho para comentar que llevamos casi 20 años ya en un taller de escritura en la Biblioteca de las Chanas, escribiendo relatos fundamentalmente, y escribir relatos te ayuda a escribir porque son tareas, digamos, más reducidas, más concretas. Para meterte en una novela tienes que tener más tiempo y tienes que tener la cabeza, ponerla aquí durante unos meses, en fin, más complicado. Pero escribiendo relatos se aprende a escribir, ¿no? Y oye, aprendes de los demás, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí eso me ha salido así. Yo no creo que sea fruto de la casualidad, es que muy a lo mejor eso no puede ser fruto de la casualidad, porque no. Pero no ha sido una intencionalidad. Yo sí que sé que si tú escribes un texto en primera persona llega mucho más al lector. Que lo ha utilizado en las cartas, no lo ha utilizado cuando dicen, como otros autores que tienen diálogos vanos de ¿cómo estás? Muy bien, yo estaba hoy que estaba andando por la calle y me encontré, a mí eso no me interesa. Yo cuando empiezo a ver diálogos en un libro, que eso es algo también que me llama mucho la atención en ti, es que no utiliza diálogos vacuos. O sea, no son, ningún diálogo es un diálogo que no te sirva para nada. Los diálogos, cuando hay que utilizarlos de una determinada manera y bien, porque si no, no me sirven para nada en la narración. Sí, no, el diálogo. Luego, por ejemplo, pues intento el lenguaje del diálogo que sea lo más parecido a un diálogo normal entre dos personas que viven juntas y que tampoco es un lenguaje vulgar el que utilizas, pero que no sea una cosa rebuscada, que como se hablan así entre ellos, que son parejas, ¿no? Entonces, bueno, se expresan opiniones diferentes, se pueden criticar, se pueden comentar cosas, pero de una manera lo más normal posible, ¿no? Y luego, pues si describes una situación o una escena de algo, pues emplear un lenguaje un poquito más elaborado. Eso sí que he aprendido a tener control de qué tipo de lenguaje quiero utilizar. No escribir como me sale y ya está. Pero hay otras cosas que reconozco que es que pues tú no lo controlas, pero es lo que te digo, no solo es dominio del lenguaje, dominio de cuando tienes que utilizar una descripción en determinados géneros, cómo tienes que jugar, porque no todos los géneros te piden lo mismo, es decir, esta novela no puede pedir en la vida lo mismo que esta, ni lo mismo que aquella. Entonces, casualidad, permíteme, pero no. Bueno, siempre he sido muy lector desde chico, ¿no? Y quizás el leer mucho pues también te ayuda a imitar cosas que a lo mejor no sabes conscientemente. Ni conscientemente eres, pero lo absorbes, claro. Has absorbido, pero que te sale, tú reproduces algo que se te ha metido dentro y que tú lo haces de una determinada manera. Otra cosa que también quiero comentar, que todos los que escribís lo sabéis y los que no, pues lo intuiréis, es que una novela no te sale y ya está, ¿no? Es decir, que
aquí si hubiera puesto todo lo que he escrito de coincidencia, pues habría salido el doble de novela que esta, ¿no? Y que primero escribes y después borras, porque todo lo que no es esencial a lo que quieres contar sobra. Entonces, puede estar muy bien para hacer un relato sobre otra cosa, pero si vas contando en una dirección, no tiene sentido que te apartes continuamente y vayas por hacerla más gorda o por tener muchas páginas. Yo pienso que eso también al lector a veces lo aburre. Una de las cosas que me ha gustado mucho de las novelas, el curso de la novela, es la economía del lenguaje. Y para eso recurre a determinadas imágenes que no necesitan tanta descripción. Por ejemplo, que tú pusiste, y eso es bueno, en fin. Pero ya digo, no solo lo que es las descripciones, los géneros, cómo adecuarlos o cómo utilizar los tipos de narradores, no es solo eso, es que en una novela, sobre todo en una novela de intriga, el ritmo narrativo y la pulsión narrativa es fundamental, es decir, a mí no me puede aburrir, en este tipo de novelas no, a lo mejor con esta me puede hacer divagar y decir una novela y pienso y reflexiono, porque son novelas que requieren otro tipo de lectura, pero en esta el ciclo debe de ir rápido, o sea, a mí no me puede detener, entonces no es solo la habilidad, las descripciones, los personajes, no, es que es la pulsión, por eso cuando decía, yo no hablo ni presento una novela que no me convenza, y eso lo tengo por principio, es decir, no es que le tenga el cariño y que compartamos un taller de escritura, que también, en el que, como también hay que decirlo, no es que sea un taller de escritura en el que impartamos cómo se debe hacer un taller de escritura, somos un grupo de amigos que comparten, tenemos afición por la escritura, compartimos, somos muy benevolentes, la verdad, todos con todos, demás a veces, pero lo bueno que tiene es que cuando tú escuchas muchas historias y escuchas muchos planteamientos y escuchas cómo se hacen las cosas, aprendes. Entonces yo creo que sí está como reflejo aquí, porque está muy bien trabajado ese ritmo, ya te digo, no solo las descripciones, no solo los personajes, no solo el contexto, no solo el equilibrio, sino cómo manejar ese ritmo narrativo. Eso también es una habilidad, que hay muchos autores que no lo tienen, y ya me vaya a permitir, porque hoy como estamos como en casa, una autora que a todo el mundo le encanta es Almudena Grandes. A mí Almudena Grandes hay momentos en los que se me atranca porque tiene parrafadas que son prácticamente iguales, que digo, pero por favor, y tiene una habilidad y una calidad narrativa que me quito el sombrero. Pero cuando yo estoy leyendo y encuentro una parte que me suena o me resuena a algo anterior, y eso no me ha pasado todavía contigo. Entonces, la depuración está bien, porque es que es muy difícil, debemos de ser muy críticos con lo que escribimos, porque no todo vale, y hay que volver sobre ello muchas veces, y soy consciente de las veces que hemos vuelto, porque nos tiene a varios lectores cero, como yo digo, que nos dice, oye, ¿qué te parece? Y soy consciente del trabajo que hay detrás de cada novela, por eso mismo, que no es una novela de echar un huevo a freír, que aquí todo el mundo, últimamente, todo el mundo escribe, pero no todo vale. Y con el tema de la autoedición no hay filtro, o sea, hay mucha gente que es pim pam, como churro. Y no, yo desde aquí abogo a que haya una crítica literaria, una edición literaria, un control, porque es que es verdad que ya últimamente es todo desbordado. Pero afortunadamente, yo las veces que me he encontrado o te he encontrado como lectora, a mí personalmente, y por eso apuesto, si no, te lo digo de verdad, no podría decir lo bueno que veo de la novela. Lo mismo que os he dicho antes, que tiene un top con las coincidencias, ¿eh? Eso lo digo aquí y delante de quien haga falta, que también lo veo. Así que, no sé, ¿qué más te gustaría comentar? No sé si quieres comentarnos algo más. Bueno, el hecho de que los capítulos sean muy pequeños, sean muy reducidos, yo creo que ayuda a leer, y normalmente utilizo esa técnica, ¿no? Es decir, cuando cojo ahora, por ejemplo, estamos leyendo, ¿no? El de la emperatriz amarga. Tienes que hacer las pausas tú como lector. Yo algo que... La emperatriz amarga es un tocho de unas 400, 500 páginas. La estructuración es pésima. Un solo capítulo. No hay capítulos, ¿no? Es todo seguido. Pues, por ejemplo, a mí me gusta más este sistema de vas teniendo pausas, ¿no? Aquí yo creo que se lee muy ágilmente porque el hecho de que haya las dos historias, que como recurso
tienen un tipo de letra diferente para que el lector no se pierda demasiado, ¿no? Pues yo creo que también ayuda a leer, ¿no? Es decir, que hay cosillas que vas aprendiendo y que vas incorporando, ¿no? Y que vas utilizando si las encuentras que te vienen bien para lo que quieras, ¿no? Y bueno, pues si alguna vez comento con gente que ya haya leído la novela y la profundizamos y la desmenuzamos, pues comentaría pues, muchas cosas como la que he comentado de Germán, el abuelo de María Dolores, o el coche de mi abuelo. Pues comentaría muchas cosas que hay aquí presentes que son pues, hechos, personas, viajes que he vivido personalmente y que he metido en la novela. Si estaba escribiendo esta novela en ese momento, pues he introducido ahí de una manera que venga bien, claro. Y, por ejemplo, me acuerdo, aquí hay un viaje a París de la familia antigua, un viaje de novio, y hay un viaje a París de la familia nueva, ¿no? De la pareja nueva. En el primer borrador yo metí aquí casi todo el viaje que hice yo a París, ¿no? Pero después al leerlo y al darlo a estos lectores que me vienen muy bien, esto lo debemos de tener todos los escritores, algunos amigos, algunos lectores básicos que sinceramente te dicen, mira, ¿qué te ha pasado esto? Entonces, ahí he quitado casi todo el viaje porque yo mismo me acuerdo de que criticaba a Antonio Gala en la novela aquella que hay de Estambul, que es Sí. ¿cuál? La Pasión Turca. Ahí, por ejemplo, también nos mete por su viaje cuando iría él a Estambul y nos me describe el mercado, el gran bazar. Pues tiene esa... Claro, cuando empiezas a escribir, tú lo que quieres es que vaya creciendo la historia, que vaya creciendo. Y vas metiendo casi todo lo que estás un poco pendiente en tu vida diaria de lo que tú tienes en la cabeza, ¿no? Entonces, pues esto le vendría bien para metérselo a tal personaje. Pero luego, cuando empiezas ya dices, he acabado. Hay que darle una revisión o varias revisiones porque hay muchas cosas que no tienen nada que ver con la historia que tú quieres contar. Entonces lo que hace es que aburre y que distancias al lector y eso... Y además la importancia de la distancia tuya como autor con un libro, porque estás tan metido en la historia o tan metido en el proceso que hay veces que esa distancia es necesaria. En todos los talleres de escritura decimos, guarda el resultado en un cajón, míralo al tiempo. Porque al tiempo, esa distancia que es todo en la vida, que como hemos hablado, es todo en la vida, o sea, todo en la vida es perspectiva. Cuando ganas esa perspectiva, eres consciente y dices, esto, ¿cuántas veces nos pasa en el taller de escritura? Y eso lo podéis ver también vosotras, que estamos en el taller de escritura y lo estás leyendo y dices, aquí he puesto una repetición, ay, esto no me ha gustado cómo está. Y se están dando cuenta, y a lo mejor lo hicieron porque tenemos un mes de ejercicio, nosotros en el taller de escritura nos reunimos una vez al mes. Yo no sé cuándo lo escribirán, pero es que ha puesto la mano a que lo escriben una semana, 2 semanas antes, y cuando lo estás leyendo ese día, la mayor parte de ellos te dicen, esto se me ha colado, esto no me gusta, o no me gusta como lo... Y eso es parte también del ensayo. Como... Muchas veces que lo hacemos el día de antes. Yo la primera, que había veces que confesaba allí, digo, madre mía, el mismo ratillo antes, pero está bien porque te... De escritura está muy bien porque te fuerza a escribir por lo menos un relato al mes. Con lo cual, pues en mi caso tengo ya 170 y tantos relatos, ¿no? que si alguna vez me animo y publico alguna cosa, pues seleccionaré y seguro que puedo sacar ahí, pues no sé, 20 o 30 que puedan estar medianamente bien y que tengan algún interés para ser leídos, ¿no? Y además complementado con que él también forma parte de nuestra tertulia literaria, que nos reunimos también una vez al mes con un libro. Entonces, eso te hace tener el juicio lector aquí, que es nuestro peor juicio cuando escribimos, ese ser que está allí diciendo que eso no me gusta, eso lo está haciendo mal, eso, y ese personaje crítico se construye leyendo. Sí, leer es fundamental. Y escuchando a otros también, o sea que yo creo que es como algo así. Si queréis hacer alguna pregunta... Eso nos estamos aquí enrollando y nos está ya aburrido. Yo creo que escribe viendo... Y no voy a entrar dentro de la novela porque eso es responsabilidad que hemos pactado así, que es inmaculado. Pero viendo, las 4 novelas tienen más o menos el mismo número de páginas.
esa libertad que tiene, porque si tú vas a una editorial, la editorial te dice, determinadas editoriales, no me vengas con libros, con novelas de 200 páginas, yo quiero una de 600 páginas, por kilo. Y de hecho empiezo a leer una determinada novela, lo primero 100 páginas muy bien, 200, y empieza y caen en picado, y ya cuando está terminando la novela y cuando vuelve otra vez a nuevo. Pero ya uno prácticamente a esencial. Y esa libertad también puede ser más conciso y expresar exactamente lo que quiere. Sí, eso cuesta trabajo hacerlo, ¿eh? Sí. Hablando de coincidencias, hubo un escritor español y andaluz que escribió versos galegos. Versos galegos. En gallego perfecto, porque según sus palabras estaba enamorado de la alta lluvia y de la hierba alta. Este escritor era un tal Federico García, muy granadino, ¿verdad? Y bueno, coincidencia, ¿qué te ha llevado a ti a escribir esto en el Pazo de Figueredo en Galicia y no en el Valle de los Pedroches, por ejemplo? Pues me parece que comentábamos que me propuse como reto de escribir una historia de misterio y que estaba en pleno verano en la playa aquí en Granada y que me pareció que escribir, podría haberlo hecho, pero me pareció que para escribir sobre un misterio, una historia de misterio en una casa que tuviera algún secreto, pues era mejor buscar un ambiente así con más niebla, ¿no? más sombrío. Entonces abrí un mapa de carretera, busqué Galicia y hice eso. A partir de ahí, de hecho en la primera versión nombro un pueblo que fue el que me salió con el dedo. Lo que pasa es que después lo he quitado porque me viene bien mejor quiero poner la localización completa. Pero bueno, sí sale que es al sur de Lugo, ¿no? Sí, quizás también aquí podría haber buscado. De hecho, hago una referencia a eso, ¿no? Porque una cosa que a los escritores, yo creo que a la mayoría también nos da un poco de apuro, cuando hablas de alguien que es real, de la vida real, y aquí la historia surge, porque es ficción todo, pero el personaje que escribe la historia sobre el Pazo, sobre cómo se construyó el Pazo, qué circunstancias tuvo, la cuestión de la guerra allí, está en la novela, le da apuro de escribir sobre unas personas reales que son los que le han vendido la casa. Entonces, pues bueno, intentas pues que no se note quiénes son las personas con las que escriben, ¿no? Y eso, pues si me voy allí no tengo problema. Pero me parece que también lo he nombrado antes, que me tuve que documentar cómo era Lugo, porque entonces no la había conocido, no conocía Lugo. Y fui a Lugo, fui de viaje a Galicia y fui a Lugo, y yo iba con mi idea para meter aquí, incluso en una primera versión, metí una confitería que había del año no sé qué, que era cuando toda la novela se estaba ahí desarrollando. Luego lo quité porque no me encuentro, ¿no? Pero cosas de estas sí. Por ejemplo, en el viaje a París nombro un hotel, porque vi que por la fecha me venía bien cuando lo inauguraron, entonces lo cito aquí, ¿no? Cuando estás escribiendo, vas cogiendo de todos los sitios y vas adaptándolo si viene bien, claro. Pero ya digo, cuando dices, bueno, esto ya está, más o menos ya está. Tienes que pulir y tienes que editar casi media novela. Casi. Pues, otra coincidencia, Federico también se fue a Galicia a aprender gallego para poder escribir. ¿Alguien más quiere? Sí, el nombre Figueredo tiene alguna connotación aparte de... Figueredo es un alumno, yo di clases 6 años en Barcelona. Y el primer año tenía un alumno en clase que era de origen gallego y se llamaba Figueredo. Y a la hora, como pensé en Galicia, pues digo, pues mira, como el alumno por eso.
no es por otra... No tiene nada que ver con Rodrigo Rato Figueredo, ¿no? Sobre el nombre, la primera versión se llamaba El misterio de la casa Figueredo. Así estuvo guardada en el cajón hace años, ¿no? Después, cuando lo retomé, empecé a desarrollar las coincidencias entre la historia de la familia, de la pareja que construyó el Pazo y la familia que lo compró a final del siglo XX. Entonces, como empezaron a crearse un ambiente así de excesivas coincidencias, pensé, mira, lo voy a llamar coincidencias. Pero después, al final, como que hay dos historias, y la historia dentro de la historia pues es el misterio del Pazo Figueredo, pues decidí ponerle el título y el subtítulo. Y bueno, al final estoy contento de haberlo hecho así. ¿Sí? Yo creo que sí que puede estar muy contento y haz caso de... Vamos, haz caso, o sea, lo que Inmaculada ha dicho sobre tus novelas, porque yo he leído una parte muy pequeña, he leído como una tercera parte o así, y cuando Inmaculada estaba hablando, me estaba dando cuenta de que yo también te reconozco en algunos personajes, por ejemplo en Aurora, cuando he dicho en Aurora mucho, ¿vale? En Guillermo también, pero bueno, a Guillermo también le podía buscar otro personaje también muy cercano a ti, o sea, ahí hay muchas parejas también. Esto es lo que tiene que conocer al autor. Esto no pasa en muchas presentaciones. Y luego tú dices, pues lo de que, no sé, es que me ha salido, que te sale muy fácilmente, o sea, es que ya, eso ya, sí, No creas, no, porque hay gente que dice, mira, es que es muy difícil hacer una metáfora, y a lo mejor está hablando con alguien y dice, pero lo acabas de hacer, o sea, lo ha hecho no voy a decir sin darte cuenta, porque lo va a hacer porque, bueno, porque esa es tu voz, son tus voces, porque igual, pues, o sea, está narrada eso en tercera persona, pero después de pronto a lo mejor entra, o sea, una primera persona, entra un comentario que dice, bueno, esto, o sea, que yo creo que era un escritor muy hábil, José Antonio, o sea, ya, yo creo que sí, y muchas veces cuando a lo mejor te dicen, es que fíjate, porque no es que escatimes texto, o sea, no es que escatimes palabras, pero sí que eres muy preciso. Yo creo que eso también, tú has sido profesor toda tu vida, tú has contado muchas historias a tus alumnos, has tenido que hablarles, has tenido que explicar, has tenido que hacer cosas. Entonces, ¿qué te dirían tus alumnos? A ver, profe, la más fácil y la más cortita, ¿verdad? O sea, que se entienda, o sea, que se entienda muy bien. Entonces tú cuando escribes, tú ya has elaborado lo que, o sea, tú no escribes así, no, o sea, tú ya elaboras, creo yo, Antonio? Sí, bueno, O sea, intento sintetizar lo que quiero expresar en las palabras y también tiene que suficientes. salir, diríamos, tu día a día, tratando de que alguien entienda lo que quieres decir, o sea, todo eso. A mí me está gustando, de hecho, hay muchos temas que se plantean en la novela, no se desarrollan, pero por ejemplo lo de tener hijos, no tener hijos, lo de las relaciones dentro de una empresa, pues hasta qué punto el dueño es el jefe y los que trabajan pues están a dar sus órdenes totalmente para todo, y en fin, no sé qué más, sobre la igualdad de salario dentro de la igualdad de trabajo, ¿no? Voy tocándose algunos temas y utilizo el diálogo para que desarrollen los personajes lo que yo quiero decir, pero que no siempre lo yo suelto, sino que los personajes se cuestionan entre ellos, ¿no? Yo quería decir una cosa. Me he leído el libro y cuando leí la primera coincidencia, que es la del corazón con la J, que la gente
para mí era como la llave del libro, porque como que lees y qué coincidencia habrán. O igual una tontería, una percepción mía, pero es como, para mí ese corazón en el árbol es como una parte, no clave, pero que es muy importante en el libro. No lo sé, si Antonio te ha planteado o un detalle mínimo o que yo lo he percibido así, pero es lo que me llamó, como que me atraía mucho más porque sabía que había mucho más detrás de esa coincidencia. En las primeras versiones los nombres de los protagonistas eran diferentes. Y en un momento determinado, pues los puse con la misma inicial y lo de el corazón con la G y la A en el árbol, pues fue de versiones ya más recientes. Y no estaba desde el primer. Pero no era la primera coincidencia, no te planteaste que se llamara. No, como ya se llamaba coincidencia, se me ocurrió otro día. Y lo que sí tuve presente, en la primera página del primer capítulo aparece ya una visión fugaz, sesgada de una persona que no se sabe muy bien, que luego cuando entran en la casa no hay nadie, pero el personaje ha visto a alguien en una ventana y no está allí. ¿Qué pasa aquí? No Esto me ha recordado a cuando leímos el libro, bueno, es que esto ya es una anécdota personal, pero no sé si habéis leído alguno, La nieta del señor Lin, de Philippe Claudel. Pues yo tenía una intriga personal que yo recuerdo aquello que yo decía, yo tengo que preguntarle a Philippe Claudel, esto si lo sabía desde el principio, si no lo sabía, porque a mí me parecían tantas coincidencias, y se lo pregunté, o sea, lo que acabas de decir tú ahora, y me dijo que fue a posteriori, o sea, fue construyendo la historia, no iba a acabar así, pero él dijo, vuelvo sobre ella, o sea, y cambió cosas dentro del desarrollo inicial para acabar donde quería. Es decir, que muchas veces nos parece magistral, que dices, ¿cómo te impacta? Ni él mismo lo sabía, o sea, me confesó, yo estuve con el traductor, porque yo, mi francés es pésimo, y me acuerdo que me llamó un montón la atención, que dices, ¿cómo puede cambiar algo a lo largo de, o sea, cómo la literatura se construye escribiendo? Sí, curiosísimo, así que yo creo que parte de eso. Me voy a atrever a decir una cosa en la presencia de un reconocido y conocido físico, astrofísico, Mariano, de que yo el azar lo dejo siempre para las cosas que no tienen nada que ver con las personas, para las cosas. En las relaciones humanas, en las cosas que hace uno como persona, el azar casi no existe o no existe. Nos vamos subrepticiamente, nuestra voluntad se encamina hacia eso que llamamos azar. Y la novela lo demuestra. Se ha hablado casi de todo lo que se ha hablado del azar en la novela. Yo desde aquí le voy a plantear un reto a Antonio, esto va a ser a bocajarro, yo no sé lo que va a pasar, ni dónde estaremos, ni cómo estaremos, pero yo necesito que esta novela se haga en la tertulia literaria, que la lea el grupo, y lo comenté el otro día en biblioteca y dije, bueno, independientemente de lo que pase, ¿qué te parecería si hacemos una tertulia literaria sobre esta novela? Porque hemos hecho la presentación y desde aquí os invito a que si en ese momento llega, vengáis a la tertulia y se haga, porque además es que yo creo que es una manera mucho más interesante, o quizás la manera de cerrar el ciclo, porque una presentación es como una apertura de boca. Yo doy a probar las cositas que a mí me han gustado y vosotros decís, ay, pues sí, pues no. Pero yo creo que lo interesante para cerrar el ciclo es decir, un encuentro en el que vosotros ya os hayáis leído una novela y se venga ya con la novela leída y se confronte, porque la tertulia, esa es la riqueza de cualquier tertulia, porque aquí estamos hablando comedidamente, porque no podemos decir nada, ya digo lo que nos surgió. Prohibido. Así que ahí estaremos libres y podremos decir lo que queramos. Así que yo te lo propongo aquí públicamente para que sea un compromiso, y te estoy poniendo el compromiso, pero... También llega un momento en que te quieres quitar de la cabeza lo que has tenido en la cabeza durante te quiero ya un poco, pero bueno, sí, durante 2 o 3 meses más me gustaría seguir hablando de la novela, y si se puede profundizar todo. Yo se lo he propuesto a la directora y contestar todas las preguntas concretas y por qué has puesto esto aquí, porque a mí me encantaría. Además ya la podemos destripar, que es lo que nos gusta. O sea, yo creo que cuando tienes una tertulia es destriparla, y como la destripas tú, como la destripo yo, como la destripa él,
y eso es lo que más comparte. Si es posible, por mí encantado. Pues ya te he cogido. Esto no es fruto del azar, esto ha sido premeditación y alevosía casi. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. En nombre del Ateneo, gracias a todos y recordarles, que ya lo sabéis, que esta es vuestra casa. Gracias.